Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. La lección de esta semana enfatiza el estudio personal de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cuáles son esos pasos para poder estudiar la Biblia? ¿Y por dónde iniciar? Eso y más lo veremos en el comentario de esta semana. Y el título de la lección de esta semana es ¿Cómo estudiar la Biblia? Y antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a realizar una oración. Querido Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para poder hacer este comentario y también puedas tú derramar tu Espíritu Santo para todas las personas que van a ver este comentario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día y el título para el día domingo es Tiempo. Y en este día vamos a estudiar Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8. Vamos a leer el versículo 1 de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mis hermanos, acá la lección en este primer día enfatiza, ¿sí? Es necesario, nos dice, que para poder tomar amor de Dios necesitamos, para estar con Dios, necesitamos realmente separar un tiempo con Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Y para entender esto de una mejor manera, la lección nos presenta la parábola de la vid. Cuando Jesús estuvo acá, Él se presentó como la vid verdadera. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Si hay vid verdadera, tiene que haber una vid falsa. ¿Y cuál es esa vid falsa? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la lección dice que nosotros, ahora vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, si nos damos cuenta, la palabra permanecer acá se repite muchas veces. En realidad, en todo el capítulo 15 se repite 21 veces la palabra permanecer. Es impresionante el énfasis que Juan le pone acá, permanezcan, permanezcan. Y es insistente. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer significa quedarse, habitar, continuar permanentemente unidos, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos que hacer momentáneamente, no. Tenemos que permanecer, mantenernos unidos por un tiempo continuamente, no momentáneamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi hermano, tú y yo tenemos que mantenernos conectados a Dios, conectados a la vid, conectados a Jesús? ¿Por qué? Y Jesús acá todavía es más insistente y nos dice, separados de mí, nada, nada podéis hacer. Miren, muchos dirán, mira, aquel hombre no está en la iglesia, no está viniendo a la iglesia, pero está haciendo cosas, puede hacer cosas. Mis hermanos, quiero que entendamos, nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y te voy a poner un ejemplo. El carro necesita gasolina para andar, ¿sí? Tu celular, tu laptop o el televisor o lo que sea que en este momento me estés viendo, necesita una conexión. Tu celular necesita su cargador, ¿cierto? Para poder funcionar. Tu laptop necesita cargador para poder funcionar. Nosotros, el ser humano, necesita también algo para vivir. ¿Y qué es ese algo? Es el amor, ¿sí? El ser humano no es consciente, pero tú y yo tenemos que ser conscientes que para vivir necesitamos amor. Así como el carro necesita gasolina, así como tu celular necesita su cargador cuando su batería se acaba, tú y yo necesitamos amor. Y de eso el ser humano no se da cuenta, piensa que puede vivir sin amor. Pero démonos cuenta que aquel que no viene a la iglesia sigue andando, pero está conectada a una vid falsa. ¿Cuál es esa vid falsa?
Puede ser que reciba amor de familiares, de amigos, está buscando amor en adicción, en donde sea está buscando amor, está conectado a una vid falsa. Pero tú y yo tenemos que conectarnos a la vid verdadera, porque si no vamos a morir eternamente. Y de eso no se dan cuenta las personas, que para vivir necesitamos amor. Pero las personas no se dan cuenta que nosotros están más preocupados por el comer, por la parte física. No estoy diciendo que no nos preocupemos por la parte física, pero si queremos vivir realmente, eternamente, tenemos que depender de la vid verdadera, depender del amor de Dios. Pero tú y yo sabemos que muchas personas están dependiendo del amor de hombres. Están poniendo su confianza, su seguridad, su felicidad en su pareja, en sus hijos, en sus nietos, yo no sé. Por eso es necesario conectarnos a la vid verdadera. ¿Sí? Vamos a leer un texto más, versículo 6. Mira lo que dice. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mis hermanos, no existe neutralidad. O estás conectado con la vid o te vas a secar. El amor, tú y yo, recuerda, tú y yo vivimos del amor, ¿sí? Nuestra vida está conectada al amor, pero tú y yo nos hemos desconectado de Dios, desconectado del Padre por la caída de Adán y Eva y estamos desconectados del amor. Ahora nosotros tenemos que volver a conectarnos con Dios a través de Jesús. Y si no, se van a secar. Jesús, acá Dios es claro, si tú no te conectas al amor, entonces vas a morir, te vas a secar. ¿Sí? En el juicio final, acá, cierto, Jesús está llevándonos hacia el juicio final, pero es simple, si no nos conectamos al amor, vamos a morir. Por eso, la lección en este día enfatiza que tenemos que separar un tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo le separas a Dios? ¿Cuánto tiempo realmente cuando te levantas en la mañana tienes un espacio quizás de 15 minutos para orar, 20 minutos para orar y 30 minutos para estudiar la Biblia? Necesitamos separar un tiempo, ¿sí? Por eso, yo soy la vid verdadera, dice el nuestro Señor Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar con el segundo día, el día lunes. Y el título para el día lunes es Un lugar. Y en este día vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis hermanos, acá es algo impresionante. En este segundo día, ¿sí? La lección enfatiza de que debemos de tener un lugar especial, un lugar en donde vamos a comunicarnos con nuestro Padre. Y para eso nos pone el ejemplo de Jesús. Entonces acá Jesús se levanta, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto quiere decir la cuarta vigilia. Eso es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en ese horario. Seguramente Jesús salía muy de mañana, que quiere decir entre las 3 de la mañana, 3 y media, 4, cuando aún es muy oscuro. Y miren lo que dice, es interesante. A esa hora se levantaba, salió y se fue. Miren, acá no dice se levantó, se despertó y oraba en su cama. No dice que oraba en su cama. Acá no dice se levantó, oró y después le ganó el sueño. No dice eso. Acá dice se levantó muy de mañana, salió y se fue. Salió de su cama, salió y se fue. No es quedarte en ese lugar, es salir de nuestra cama. ¿Está bien? ¿Y a dónde? ¿A dónde se va? Dice la Biblia. Acá dice a un lugar desierto. ¿Qué quiere decir con esto? Acá no quiere decir que se fue al desierto, ¿cierto? A buscar, porque recordemos que estaba en Capernaum, ¿cierto? Estaba justo esa la noche pasada, había sanado a la suegra de Pedro. Había trabajado, mira, Jesús la noche anterior había trabajado hasta noche, había estado sanando a la suegra de Pedro. Muchos, dice la Biblia, antes, esa noche habían venido hasta noche, yo no sé hasta qué hora haya estado, pero a pesar de eso,
al día siguiente Jesús se levantó muy de mañana, cuando aún era muy oscuro. Y se levantó y se fue. ¿A dónde se fue? Al desierto. Y cuando dice desierto, no quiere decir realmente que él se fue corriendo, ¿cierto?, a buscar el desierto. No, está enfocándose en un lugar apartado, ¿sí? Que no esté donde los escuche Pedro, donde los escuche los discípulos. Se buscó Jesús un lugar desierto, ¿sí? Un lugar que no esté con bulla ni nada. ¿Y qué hacía ahí Jesús? La Biblia dice, y allí oraba. Hemos leído, ¿cierto? Y allí oraba. No dice la Biblia que oró un momento. No. La Biblia está hablando de un proceso continuo. O sea, su enfoque principal en ese momento, cuando Jesús se apartó, salió y se fue al desierto, a su lugar de oración, ¿sí? Su enfoque principal de ese tiempo era la oración. Allí oraba. No dice allí oró un momentito. No, allí oraba. Yo me imagino, ¿cierto?, que en ese momento no creo que, como en los rollos, se leía los rollos, ¿cierto? Entonces, como era muy oscuro todavía, ¿cierto? Su propósito principal era la oración, ¿cierto? No estaba con una luz ahí para poder estudiar los rollos, ¿cierto? Por eso oraba, su enfoque principal era la oración. Y miren, consecuencia de eso, sí, Jesús tomó decisiones gracias a esa oración. Vamos a leer el versículo 38. Mira, dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren, Él estaba en Capernaum, pero después de la oración decidió. Esa mañana oró, se comunicó con su padre y él decidió no quedarse en Capernaum, porque seguramente lo buscaría. No sé cuál haya sido, qué había hecho, pero él después de la oración decidió, no, vamos a los lugares vecinos. ¿Tienes dudas de lo que tienes que hacer? ¿Sí? ¿Estás dudando en lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer? Ve muy de madrugada, muy de noche, y sal a tu desierto. Sal a ese lugar donde te vas a encontrar con tu Padre. Separa. Primero, tiempo hemos visto. Y ahora separa un lugar para poder comunicarte con tu Dios. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo más te falta? ¿Sí? ¿Cuántas noches has clamado? ¿Cuántas madrugadas estás levantándote para comunicarte con Él? Ve, sal a tu desierto. ¿Está bien? Ahora vamos a leer en este día también Primera de Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Miren, mis hermanos, dice, busca a Jehová y su poder, ¿sí? Este, este buscar es algo intencional, no es algo como que buscar así un ratito y luego dejarlo, no, es una búsqueda intensa, una búsqueda anhelante, ¿sí? Y dice, no es buscar por buscar tampoco. No tenemos que buscar algo esotérico, algo emociones, sensaciones, buscar algo para sanarme, no, es buscar a Jehová. ¿Sí? Y luego dice su poder, mis hermanos. Cuando dice su poder, quiere decir que el poder no está en nosotros. Cuando tú buscas a Jehová y su poder, acá la Biblia no dice sé fuerte, ¿sí? Eres fuerte, tranquilo, no te preocupes, tú lo puedes. No, no dice eso. Acá dice, Dios dice, la Biblia dice que tienes que buscar a Jehová y su poder, ¿sí? Es como diciéndonos a nosotros, tú no tienes poder, ¿sí? Este término de buscar se usa generalmente cuando el pueblo de Israel buscaba si ir a la guerra o no. Entonces ellos buscaban esa respuesta de parte de Dios. Entonces es acá el buscar está diciéndonos, buscas, tú no tienes las respuestas, tienes que buscar las respuestas en Jehová y su poder y su fuerza, su fortaleza. Si ya no tienes fuerzas, busca ese poder, esa fuerza, esa fortaleza en Dios y búscalo intensamente. ¿Sí? Y por último, dice, buscad su rostro continuamente, su rostro, o sea, su presencia.
Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida continuamente, no un momento, no solamente cuando estás pasando por problemas malos, no solamente, no es un botón de pánico, ¿está bien? Nuestro Dios no es un botón de pánico, estás mal, ay, no, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar a Jehová. No, continuamente, estés bien, estés mal en todo momento, porque necesitamos su rostro, necesitamos su presencia. Busca a Jehová, ¿sí? Sal afuera a tu desierto. Ese ha sido el tema de este día. Ahora sí, vamos con el siguiente día, el día martes. Y en este día el título es El estudio profundo de la Biblia. Y en este día vamos a responder la pregunta, ¿cómo podemos estudiar la Biblia en profundidad? La lección nos pone acá 3 puntos y luego los subdivide en 7 puntos, ¿sí? El primer punto es orar. Cuando nosotros oramos es pedir la presencia del Espíritu Santo, pedir la presencia de Dios y que el enemigo huya, mis hermanos. Por eso siempre debemos de comenzar el estudio de la Biblia con una oración, ¿sí? Ahora, en la lección pone acá leer y escribir, dice, y al final compartir, ¿sí? Poder compartir lo que tú has aprendido. Si no comprendes la Biblia, puedes leerlo, puedes escribirlo, subrayarlo. Ahora, luego subdivide acá la lección en 7 puntos. Primero dice, debemos de orar, lo que hemos conversado. Luego dice, elijamos un texto. Luego escribe las porciones destacadas de ese texto. Lo vamos a poner en práctica, esto que la lección enseña. ¿Te parece? Vamos a leer para eso Salmos 119, versículo 15, ¿sí? Y 16. Versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Mis hermanos, al inicio de todo este comentario hemos orado, ¿cierto? Y acá hemos elegido un texto para poder meditar en ello. Y ahora la lección dice, escoge un texto, ya escogimos el texto. Ahora dice, ¿cuáles palabras? ¿Sí? Dice, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. En el versículo 15 hay 2 palabras que hemos leído. En tus mandamientos meditaré, dice. ¿Qué es meditar? Me llama la atención, ¿cierto? Meditar. Porque hoy en día muchos hablan de meditación. Acá la Biblia habla de meditar. ¿Qué significa meditar? Y ahora la siguiente palabra dice, consideraré tus caminos. ¿Qué significa considerar? ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo hago es ir a internet y averiguar qué significa la palabra meditar en el original, en el hebreo. Entonces, hoy creo yo que no hay persona que pueda decir que no tiene internet. Entonces, tú podrías, ¿cierto?, investigar en internet qué significa meditar, qué significa considerar. Y ahora acá yo ya lo investigué y meditar es rumiar, dice. Es algo que como la ovejita está rumiando. Cuando la Biblia habla de meditar, no está hablando de meditar de lo que el mundo enseña, poner tu mano de cierta forma, respiraciones. No, la Biblia habla de meditar como una ovejita rumiar, lo que tú has aprendido anteriormente de pequeño, no sé, en el día, en tu culto de mañana, en tu culto personal de mañana, eso lo rumeas, esas ideas que tienes durante todo el día estás pensando en eso. Eso es meditar. Y ahora dice considerar, ¿sí? Considerar no es algo como que no te preocupes, yo te aviso, lo voy a considerar. Como decimos, ¿cierto? Eh, ¿Te gustaría comprar este vestido? Y tú respondes, no, sí creo, lo voy a considerar, voy a preguntar, ¿no? La Biblia cuando dice considerar no está refiriéndose a ese tipo de considerar, sino es un considerar fijo, es mirar fijamente, es observar con intención profunda, no es leer por leer, ¿está bien? Realmente es examinar con enfoque. Eso, acá Salmo 119 dice, consideraré, voy a considerar, no es considerar superficialmente, realmente voy a fijarme con un enfoque hasta entender esto realmente tus caminos. Eso está diciendo el Salmo. Entonces, si te das cuenta, así podemos profundizar en el estudio de la Biblia. Horas, escoges un texto, luego, ¿qué te llama más la atención de esas palabras? Y luego profundizas, ¿cierto? En el estudio, en el conocimiento, en el significado real de esas palabras en su idioma original. Y por último, la lección nos dice,
¿cierto? Pero antes, me gustaría leer el versículo 16 más. Salmo 119, 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, ¿sí? Ahora, acá me llama la atención la palabra olvidar. ¿Qué significa olvidar? ¿Sí? Olvidar en el hebreo no es mental, sino es dejar de aplicar lo que sabes, ¿sí? Ignorar en la práctica. No olvidar es vivir constantemente en práctica. O sea, cuando tú olvidas, no estás practicando lo que sabes. Cuando no olvidar es poner en práctica, ¿cierto? Entonces es rico cuando tú profundizas en el significado de las palabras. Y eso está enseñando acá la lección, ¿cierto? Orar, elegir un texto, escribir, volver a leer el pasaje. Luego, ahora lo que has aprendido, dice, oramos al Señor, Señor, esto estoy aprendiendo, ayúdame a entender y demás. Y durante todo el día meditar en eso. Y por último nos dice, piensa con quién podrías compartir esto. Mis hermanos, si queremos realmente profundizar en el estudio de la Biblia, tenemos que ir un poco más. Tenemos que separar tiempo, tenemos que separar un lugar, ¿sí? Y ahora profundizar en la Biblia. La lección de esta semana nos enfatiza realmente que separemos tiempo, lugar y profundicemos en el estudio de la Biblia. Y ahora nos dice compartir, ¿sí? Tenemos que compartir con alguien. Y para profundizar en esto, vamos a ir al día miércoles, ¿sí? Y el título para el día miércoles es Una bendición doble. Y en este día vamos a meditar en Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mis hermanos, acá dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, ¿sí? Para poder compartirlo. En este día enfatiza la lección el poder compartir con los demás. Estoy seguro que si en algún momento tú has enseñado algo a alguien o a muchos quizás, tú has tenido que prepararte, ¿cierto? Y por eso la lección, el título es una doble bendición, ¿cierto? Una bendición doble. Cuando enseñamos a los demás, la bendición realmente es para nosotros, ¿no? Porque para poder enseñar nos hemos preparado, hemos estudiado más, no sé, realmente hemos profundizado. Entonces es una bendición doble. Y acá la Biblia dice que para poder, ¿cierto?, hablar palabras al cansado. ¿Y quién es el cansado? El agotado, el débil, el quebrado emocionalmente, el que está atrapado en una prisión mental, en una prisión de mentiras del diablo. Él es el cansado, el que está espiritualmente en el espíritu quebrado. Entonces, para él tenemos que hablarle palabras de sabios, dice. Pero ¿cómo vamos a recibir esas palabras si no pasamos tiempo con el Señor, si no separamos un lugar para el Señor, para nuestra comunión diaria? No podemos darle palabras al cansado si no hemos recibido. Acá el texto, ¿sí? Nos habla en una intención de siervo. Tenemos que mostrarnos como siervos, como un discípulo que tiene que aprender, ¿sí? No enseñar a Dios, sino que Él nos haga aprender, de Él podamos tomar la palabra para darle eso al cansado. Recordemos, mis hermanos, ¿sí? Acá no está diciendo que yo tengo que dar lo que ni técnicas humanas, mi experiencia. No, acá está diciendo las palabras que oímos del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Acá incluso el texto dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es Dios levantándote en la mañana, es Dios abriendo el oído. No podemos nosotros entender las cosas espirituales sin la ayuda de Dios. Si realmente queremos nosotros ayudar a los demás, ayudar al cansado, tenemos que pasar tiempo con Dios, compartir. Para poder compartir necesitamos primero recibir, tomar de Dios para luego poder dar. Porque si no estamos tomando de Dios, entonces estamos dando de nosotros, ¿sí? ¿Y qué sale de nosotros? Solo lo malo. Tenemos un corazón engañado, un corazón negro, yo le digo así, ¿cierto? Porque de nuestro corazón solo salen los malos pensamientos, solo lo malo sale de nuestro corazón. Y si es que yo doy de eso, ¿qué estoy dando? Egoísmo, confusión,
engaño. Recordemos la naturaleza que tenemos. Por eso necesitamos pasar tiempo, un lugar, separar en oración, poder recibir eso de Dios para poder darlo. Eso es lo que hacía Jesús. Tomemos de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Una bendición doble al compartir. Ahora sí, vamos con el último día, el día jueves. Y el título para este día es Cuán dulce. ¿Sí? Y en este día vamos a analizar dos textos. El primero es Salmo 119, versículo 104. Vamos a leer desde el versículo 103. Dice, Cuán dulces son a mi paladar a tus palabras, más que la miel a mi boca. Es impresionante, mis hermanos. El salmista acá dice, cuán dulces son a mi paladar. ¿Sí? Miren, el salmista está usando la palabra paladar. Está usando un órgano, ¿sí? Que distingue sabores. No está diciendo cuán buenas son tus palabras teóricamente, no. Está hablando de algo experimental. La palabra de Dios es dulce cuando lo vives realmente, cuando hay vivencia en la palabra de Dios, cuando realmente hay experiencia en la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahora dice que es más dulce que la miel, dice. En ese tiempo, mis hermanos, lo más dulce, ¿sí? Que era conocido en ese tiempo era la miel. Y ahora el salmista dice, es más dulce que la miel, o sea, es impresionante. Y yo estoy seguro que es así porque en algún momento tú seguramente has pasado por momentos difíciles. Yo conozco a muchas personas que han pasado por muchos momentos difíciles y han abierto la Biblia y ahí han encontrado un versículo, un texto, una historia, una parábola, una metáfora, en un sermón. Algo ha calmado su corazón, le ha dado paz, tranquilidad, cosa que nadie podía hacer por él. Y eso lo he experimentado también en mi vida. Sí, en algún punto de mi vida he estado triste, desolado, sin un rumbo exacto hacia dónde ir, qué hacer, ¿cierto? Después de muchas cosas que había pasado. Y ahí encontré un texto de la Biblia, solamente un texto. Abrí la Biblia porque había orado, estaba ahí en mi cama, en mi cuarto, llorando. Mi esposa estaba en la sala, yo llorando ahí. Después de eso me levanté, me sequé las lágrimas, abrí la Biblia y un texto, ¿sí? Calmó mi espíritu. Es impresionante lo que puede hacer la palabra de Dios. Por eso acá el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿sí? La verdad de Dios se degusta a través de la experiencia, a través de la vivencia. Tenemos que experimentar, vivenciar eso, mis hermanos. Y ahora vamos a leer el versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mis hermanos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros entendemos realmente la Biblia, nos va a hacer sabios. En algunas versiones dice inteligencia, en algunas versiones dice sabio. Pero, ¿qué significa inteligencia acá? Es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es esto? Porque recuerda, tú y yo hemos nacido con un corazón engañado. Nosotros creemos que lo que hacemos es bueno, ¿sí? Que nos defendemos, ¿cierto? Cuando alguien nos hace injusticia, entonces nosotros queremos imponer nuestra justicia y queremos defendernos. Pareciera que estamos haciendo bien. Pareciera que cuando tú sirves a alguien, le das un plato de comida a tu pareja, a tu esposo, no sé, y tú quieres recibir un gracias. Pero, mis hermanos, cuando conocemos la ley de Dios, sus mandamientos, cuando conocemos el amor de Dios, podemos ver que eso está mal. Nosotros no deberíamos recibir gracias. ¿Por qué vamos a recibir gracias por servirle a alguien? Ni siquiera a Jesús, cierto, cuando estuvo acá en la tierra, él todo lo atribuía a su Padre. ¿Y quién somos nosotros para recibir gracias? ¿Quién somos nosotros para hacer justicia con nuestras manos? Cuando conocemos la ley de Dios, entonces nos apartamos de la mentira. Y por eso acá el salmista dice, de tus mandamientos he adquirido sabiduría, inteligencia, que es ver la verdad y la mentira.
¿sí? Yo por mucho tiempo he estado inmerso en la mentira. Dios, en su misericordia, me sacó a la verdad. Y por eso, después acá el salmista dice, por tanto, he aborrecido. Aborrecer es odiar literalmente todo camino de mentira. Cuando tú entras al camino de la verdad, la mentira, cuando ves, distingues la verdad de la mentira, entiendes el por qué estás sufriendo emocionalmente, entiendes el porqué de tus enfermedades y empiezas a aborrecer la mentira. Pidamos a Dios sabiduría, mis hermanos. Vivamos su palabra de manera experiencial, no por teoría, ¿sí? Sino de manera experimental, vivencial, mis hermanos. Ahora vamos con el último texto de este día. Vamos a leer Isaías capítulo 55 del versículo 1 al versículo 13. No vamos a leer todos los textos, ¿cierto? Por falta de tiempo, sino vamos a leer solamente 3 textos. Isaías 55, 1. Vamos a leer el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mis hermanos, acá dice el Señor, si tú tienes sed, ven. Está haciendo un llamado a los sedientos, pero no está hablando de sed física, de sed de agua, de sed de... No está hablando de eso. Es a los que algo les hace falta adentro, a aquellos que les falta seguridad, tranquilidad, paz, justicia, libertad, propósito. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es eso que estás buscando? Dios te hace un llamado hoy. Te dice, ven, vengan los sedientos, vengan a las aguas, dice el Señor. ¿Sí? Y ahora, ven el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 más. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Miren, este texto está siendo escrito comienza desde el capítulo 40 en realidad, y termina acá en el 55, en donde ellos estaban buscando, cierto, estaban en exilio, el pueblo de Israel estaba muy mal, pero ellos estaban buscando convenios políticos, estaban poniendo su confianza no en Dios, sino en ídolos, en todo menos en Dios. Entonces, Dios les dice, ¿cierto? ¿Por qué están gastando su dinero en algo que no es pan? ¿Por qué están gastando su dinero en algo que no les llena, que no les satisface? Pone el ejemplo del pan. Están ahí confiando en ídolos, en haciendo relaciones políticas, están haciendo de todo, pero no están llenándose. Vengan a mí los que están con sed, dice el Señor. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde estás obteniendo tu seguridad? ¿Dónde estás obteniendo tu felicidad, tu confianza? ¿Dónde encuentras la libertad que tanto buscas? ¿Sí? Acá el Señor es claro, no lo busques allá, es en vano, eso no te va a llenar, no te va a deleitar toda tu alma, dice el Señor. Vengan a mí los que tengan sed, ya no estén allá, vengan a mí. Mis hermanos, todo el capítulo 55 hasta el versículo 13 es maravilloso, ¿sí? Te invito a que tú lo leas. No vamos a poder analizar todo esto porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero vamos a leer un texto más. Dice, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mis hermanos, tenemos que buscar a Jehová. Buscad con intensidad. No es algo hoy, Señor, hoy día de mañana, estoy un poco triste, oro. No. Todos los días buscar intensamente, anhelantemente, con deseo, ¿sí? A Jehová. Y por último, el último texto para cerrar, dice versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si nosotros vamos a leer la Biblia, vamos a estar inmersos en el conocimiento de Dios, en aprender más, ¿cierto?, de la Biblia, entonces su palabra cumplirá su propósito de que Dios dio a su palabra en nosotros. No volverá vacía,
No es en vano lo que tú estás leyendo la Biblia. No es en vano lo que tú separas un tiempo, un lugar, ¿cierto? Escoges un texto para leer, o quizás lees la escuela sabática, meditas en ella, o estás haciendo el año bíblico. No es en vano, mis hermanos. La palabra de Dios cumple su propósito, porque es palabra de Dios, es el aliento de Dios, mis hermanos. No es en vano, no estás perdiendo tu tiempo, estamos llenándonos de vida, porque recuerda, nuestro espíritu, nosotros vivimos del amor, y solamente eso lo podemos encontrar en Jesús, ¿cierto? A través de su palabra. No estás perdiendo el tiempo. Comprométete hoy, mi hermano, mi hermana, para pasar más tiempo con Dios, así como Jesús se levantaba temprano. Ten ese compromiso. Recuerda que el compromiso no es conmigo, ¿sí? Es con el Señor. Comprométete con el Señor. No es porque tú le debas un favor a Dios, es porque tu espíritu lo necesita. Tú necesitas a Dios y tenemos que ser conscientes de eso. La lección de esta semana nos está diciendo eso, que tenemos que priorizar nuestra relación con Dios, lugar, tiempo, escoger textos y demás y compartirlo con alguien, porque la palabra del Señor no volverá vacía, hará lo que el Señor quiere. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Y ahora, ¿cuánto tiempo vas a comprometerte a pasar con Dios? Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente comentario, día por día y texto por texto de la escuela sabática. Bendiciones.